6 de la mañana, 3 minutos. Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones, fue enviada a la cárcel por el escándalo de corrupción de la UNGRD. ¿Cuáles son los antecedentes de la excongresista de Alianza Verde que hoy amanece en prisión? La más alta funcionaria del gobierno Petro vinculada a este escándalo hasta ahora. Santiago Ángel, buenos días. William, buenos días, feliz mañana. Pues una mujer que hizo toda su carrera política en Boyacá al lado de varios políticos de talla nacional como Iván Name, como Carlos Amaya, y que finalmente termina entonces yendo a la cárcel. Por ahora a una guarnición militar, porque eso fue lo que se decidió luego de que la defensa y que ella misma tomara la palabra ayer al final de la audiencia para pedirle a la juez que reconsiderara su decisión sobre enviarla a la cárcel. Ortiz, un poco desesperada, habló sobre Laura Sarabia y trató de incriminarla luego de que ya lo había hecho entre líneas en varias entrevistas a la prensa. Sobre Sarabia dijo que ella conocía lo de los carrotanques, que le había advertido de los carrotanques, pero no entregó ningún otro detalle. Y lo que queda claro es que las pruebas y las evidencias en su contra son claras. La jueza consideró que Ortiz todavía tiene un gran poder de influencia que le permitiría interferir en su proceso, y estamos hablando de unos delitos imputados por la Fiscalía que son graves y que tienen que ver con hechos puntuales de corrupción, no solamente, como les hemos contado aquí, por su relación con el expresidente del Senado, Iván Name, que está siendo a su vez investigado por la Corte Suprema de Justicia, sino también por influenciar otra serie de contratos desde su rol como alta consejera para las regiones en el Atlántico, también al círculo cercano a Iván Name. La acusa la Fiscalía de participar en varias reuniones en Casa de Nariño y también en su habitación en el Hotel Tequendama con Olmedo López, con Sneider Pinilla, con el propio Iván Name y con otras personas para configurar estos sobornos a los congresistas con el fin de dos cosas: que se aceitara las elecciones locales de octubre. En esas participaba María Clara Name para el Consejo de Bogotá, hoy es concejal, hija del expresidente del Congreso, y que se ayudara a la aprobación de las reformas claves del gobierno. Ortiz va a una guarnición militar, luego entonces se definirá si va a la cárcel y comenzará el juicio en su contra. Podría ser condenada por hechos de corrupción. Los delitos que se le imputan a Sandra Ortiz, ¿cuáles son, Santiago? Son concierto para delinquir y son otros delitos relacionados con hechos puntuales de corrupción, cohecho y demás. A última hora, la juez cambió de decisión, la había enviado a la cárcel en El Buen Pastor en Bogotá, la cárcel de mujeres en la capital del país, pero decidió por razones de seguridad enviarla a una guarnición militar. A esta hora permanece recluida justamente en una guarnición militar la señora Sandra Ortiz. Además, la juez dijo que en la audiencia de más de 9 horas que Laura Sarabia sabía de las irregularidades de los carrotanques en La Guajira. Eso fue lo que dijo Sandra Ortiz ante la juez. Carol Rodríguez, los detalles de la audiencia. Buen día. William, muy buenos días, los saludo desde los juzgados de Palo Quemado. Y es que desde aquí se realizaron varias semanas de audiencias concentradas en contra de Sandra Ortiz, la consejera presidencial del gobierno Petro. Pues ayer, 18 de diciembre, sobre el mediodía, fue enviada a prisión por orden de la jueza federal de control de garantías de Bogotá. La jueza aseguró que por la gravedad de los hechos que vincularían a la exconsejera por el entramado de corrupción de la unidad de gestión de riesgo, no podía permanecer en libertad. Sandra Liliana Ortiz Nova se enviará en boleta de detención a la cárcel en Buen Pastor de esta ciudad, y en este momento, como esta es una decisión inmediata, se solicita a la Policía Nacional hacer la aprehensión de la señora Sandra Liliana Ortiz Nova con el objeto de dirigirla a la cárcel ya mencionada. Su abogado Oswaldo Medina apeló la decisión y expuso varias razones de por qué su defendida no podía ser recluida en el penal El Buen Pastor. Una de ellas, su seguridad. Sobre las 2 de la tarde, en medio de la audiencia, nuevamente Sandra Ortiz se pronunció y aseguró que ella fue víctima de un complot por parte de, abro comillas, una mujer muy poderosa en presidencia, la cual está al lado del presidente, cierro comillas, señaló la funcionaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Esa persona que tiene mucho poder en la presidencia, esa persona tiene mucho poder y está al lado del presidente. Y ella fue la que me armó ese complot, señora jueza. Ella fue la que armó absolutamente todo para que yo hoy estuviera acá. Además, afirmó que cuando observó irregularidades en la compra de los carrotanques en La Guajira, fue la primera en alertar de la situación a Laura Sarabia, actual directora del DAPRE.
Avisaron de 10 más. Y además yo generaba unas alertas mensualmente donde yo también avisé en ese momento a Laura Sarabia de 10 carrotanques más. Entonces, señora juez, yo nunca, jamás, y soy incapaz de quitarle un vaso de agua a los niños de La Guajira. Nosotros sabemos el compromiso que teníamos como gobierno de sacar adelante. Ante las peticiones del penalista Medina, quien pedía o guarnición militar o reclusión en la casa, tanto la Fiscalía como los representantes de víctimas se opusieron y afirmaron que Ortiz sí debía ser recluida de inmediato en la cárcel de mujeres de Bogotá. Tras escuchar a las partes, la juez tercera penal municipal de función de conocimiento de Bogotá ordenó nuevamente que Sandra Ortiz fuera enviada a la cárcel. Sin embargo, esto dio un giro de 180 grados porque para garantizar su seguridad, la exfuncionaria quedó a disposición de la Policía Nacional mientras se define un lugar apropiado, ya sea en guarnición militar o en una prisión, pero esta debe tener aval del INPEC manifestando las condiciones aptas sin que se vulnere sus derechos y se guarde su seguridad. Dado que pues se tiene conocimiento que no se han presentado, pues en la modelo no, si bien es cierto existe pabellón para funcionarios públicos y en la Picota también existe ese pabellón para funcionarios públicos, no tendríamos esa seguridad frente a la situación que ella está viviendo. Ortiz fue privada de su libertad por las pruebas clave que la Fiscalía presentó en las diligencias, de las cuales se destacan las declaraciones de los interrogatorios de los exdirectivos de la unidad, Olmedo López y Sneider Pinilla, quienes aseguraron que Sandra Ortiz organizó reuniones y entregó dinero a los congresistas. Está investigada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. También se tuvieron en cuenta diversas conversaciones vía WhatsApp, videos y los datos de georreferencia de los implicados en este entramado de corrupción. Carlos Rodríguez, la FM de RCN Radio, las noticias. ¿Cómo? Carlos, gracias. Ahí está la crónica, don Juan, de lo que pasó en las últimas horas. Y vamos rápidamente con otro detalle porque está también en desarrollo la denuncia penal por injuria contra Sandra Ortiz que ha emitido el abogado de Laura Sarabia. ¿Qué fue lo que dijo Aldair, el abogado defensor de Laura Sarabia? William, ¿qué tal? Muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde la Casa de Nariño. Sí, señor. La respuesta de Laura Sarabia a estas graves acusaciones de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, que la salpicó en este mega escándalo de corrupción, llegó casi que de inmediato. A través de su abogado Jorge Mario Gómez, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, presentó una denuncia por injuria en contra de Ortiz al considerar que las presentadas ante el juez del caso fueron falsas y sin fundamentos. Más temprano, Sarabia había calificado la versión de la exconsejera presidencial como una historia fantasiosa. Es una historia fantasiosa, es una historia que no tiene pruebas y que hoy realmente lo que conoce el país es una historia real y muy dolorosa. Es lo único que le puedo manifestar y como lo mencioné, pues realmente el que las hace se las imagina y lo único que yo he hecho es cumplir mi labor como funcionaria. Sarabia también argumentó que ella llegó al Departamento Administrativo de la Presidencia cuando ya se conocían las denuncias sobre irregularidades en la UNGTD. Tal vez Sandra no recuerda que yo no era la directora del DAPRE, sino que el director del DAPRE era Carlos Ramón González, quien era su jefe. Entonces, yo realmente puedo responder de la dirección desde el 28 de febrero del 2024. Y en esa época, como ustedes ya lo saben, la opinión pública ya conocía las denuncias sobre la unidad de gestión de riesgo. Es la defensa entonces de la mano derecha del presidente Gustavo Petro, quien es acusada por Ortiz de conocer todo este entramado de corrupción. Los secretos de Darcy Quinn.